Buenos días muchachos de grado noveno. El día de hoy nos encontramos de nuevo para nuestra clase de castellano. Recuerden que esta metodología se llama trabajo en casa y que mi correo electrónico siempre lo van a encontrar por aquí abajito para que lo tengan presente. Les comento que como habíamos abordado en la clase anterior, hoy vamos a iniciar con nuestro siguiente tema. Y este tema tiene que ver con las raíces griegas y las raíces latinas. Vamos a ver un poco de historia, vamos a ver, digamos que porque muchas de las palabras que utilizamos nosotros hoy en día vienen del griego y del latín. Vamos a ir como viendo algunos rasgos históricos y generales respecto a toda la influencia que tuvo Grecia y Roma en el mundo. Porque si nos referimos a los estudios del lenguaje, podemos considerar que las lenguas romances, es decir, las lenguas que son parecidas al español, surgieron a partir del latín y, digamos, en gran parte gracias a la influencia del pueblo griego. Entonces vamos a ver un poco de historia, vamos a ver cómo resultamos nosotros con estas raíces presentes dentro de nuestro lenguaje y por qué son tan interesantes o por qué lo vamos a estudiar dentro de este periodo académico. Les recuerdo que todo lo que vayamos a ver el día de hoy tiene que quedar consignado en el cuaderno de castellano, por favor. Esa es como la labor que tienen el día de hoy. Bueno, entonces como les comentaba, vamos a ir abordando nuestro tema sobre las raíces griegas y latinas. Lo primero y lo más importante es que vamos a abordar un poco de lo que tiene que ver con la historia. Lo primero y lo más importante a decir es que el latín y el griego son lenguas que nos legaron, es decir, que nos dejaron una riqueza bien importante y un valor agregado a las posibilidades expresivas que teníamos nosotros. Digamos que si bien la influencia para que nosotros habláramos español no es una influencia directa, ¿a qué me refiero? A que no lo aprendimos o no es nuestra lengua materna como tal, sino que en el momento en el que llegan los españoles a nuestra región, básicamente nos obligan a adquirir este idioma, el español. El español sí es una lengua que se vio bastante afectada por las invasiones de los griegos y de los romanos, y en ese sentido, siempre que se realiza una invasión, lo que se busca es que uno se desarrollen los aspectos de religión, es decir, que crean en lo mismo que creían las personas que vienen a invadir. Segundo, la adquisición de la cultura, y en esa adquisición de la cultura claramente está la manera de comunicarse. ¿Por qué es importante la manera de comunicarse? Pues básicamente porque lo es todo. Comunicarse logra entablar relaciones sociales importantes. En este sentido, básicamente lo que va a hacer es que sea casi que obligación que cuando tú o cuando cualquier región logre su expansión, pues digamos que lo primero que intente sea la adquisición del lenguaje o la obligación a estas personas a adquirir el lenguaje. Grecia y Roma estuvieron, digamos que siempre en la búsqueda de alcanzar la mayor cantidad de territorio. Recordemos que Grecia y Roma son los imperios más grandes que se han tenido en la historia. Entonces siempre estuvieron en la búsqueda de mayor cantidad de territorio. Entonces aquí podemos ver un poco de lo que les comentaba. Entonces en la antigüedad Roma extendió su territorio a toda la parte de Europa. Entonces como podemos ver, si bien nosotros no estábamos en esa región geográfica, sí tuvimos influencia porque fuimos colonia europea, colonia de los españoles. Entonces digamos que al Europa o toda la región de Europa recibir una gran influencia del Imperio Romano, pues básicamente lo que hicieron fue el impulso o la generación o la obligación de sus pueblos a adquirir la lengua del latín. Este latín hablado tenía unas características muy importantes. La primera es que Roma va a tener un latín que lo vamos a denominar como latín culto. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona que hablaba otro idioma adquiría el latín? Pues que básicamente se hablaba o se denominaba como latín del vulgo.
¿Por qué? Porque no se podía pronunciar bien todas las palabras del latín y además era muy dificultoso aprenderlo bien. Entonces pensemos en, por ejemplo, un estadounidense cuando intenta hablar español, pues claramente no lo va a hablar igual que nosotros. Entonces, esta lengua, el latín, se habló en cada región del Imperio Romano. Es decir, en cada región que llegó el Imperio Romano se empezó a hablar el latín. Claramente el latín vulgo, ¿por qué? Pues porque era el latín del pueblo. Igual pensemos que el acceso al conocimiento, el acceso a los textos y demás elementos o instrumentos del conocimiento pues eran bien difíciles. Eh, ya con el pasar de los tiempos, pues el latín se convirtió en la lengua oficial de muchos pueblos. Lo que hizo Grecia fue básicamente, digamos que tener experimentos o agregarle raíces a todo lo que era el latín, pero digamos que nos vamos a centrar más en el latín, que son las raíces que tenemos nosotros más presentes. Listo, vamos a tener entonces que nosotros en el desarrollo del lenguaje, pues digamos que llegamos al español como lo conocemos hoy en día. Hay un estudio o hay una ciencia que va a estudiar todas esas raíces del latín que tienen influencia en el idioma que hablamos hoy en día. Esta ciencia se va a llamar la etimología. La etimología lo que busca es el significado de las palabras desde su origen, desde las raíces que pueda tener este idioma. Ya abordando un poco más de historia, entonces vamos a tener que los primeros elementos históricos que aparecen son los imperios que son griegos. Los imperios griegos están básicamente, son los primeros en iniciar por toda Europa. Lo que hace Roma es reconquistar esas regiones. Entonces, la península ibérica, que son todas las islas que comprenden España, le pertenecían a Grecia, es decir, que tenían ya adquisiciones de palabras griegas dentro de su pueblo. Lo que hace Roma después fue invadirlos y cambiar todas esas raíces griegas y mezclarlas con las raíces latinas, hasta que llegamos al español como lo conocemos hoy en día. Por eso existen distintas maneras de hablar el mismo idioma, el español. Luego, ¿qué pasa? Siendo Grecia una de las potencias más importantes, logra Roma conquistarlos y básicamente adueñarse del imperio griego, y lo que hace es que a Grecia también lo permean con elementos de la cultura romana. Entonces, básicamente lo que pasa es que los griegos sufren, digamos que un montón de cambios de su lenguaje. Los movimientos artísticos y literarios, como el Renacimiento, el Neoclasicismo y el Modernismo, lo que hacen es que le agregaron también al español muchos de los vocablos de origen griego. Por eso es que en gran medida tenemos tanto elementos etimológicos del latín como del griego, porque toda la historia estuvieron juntos de una u otra manera. ¿Dónde podemos encontrar más de estos conceptos griegos y latinos? En los nombres de las ciencias. La ciencia en general recurre a los términos de origen griego y latino para denominar los virus, las enfermedades, un instrumento o un invento. Básicamente ahí es donde podemos encontrar más de las raíces griegas y latinas. Vamos a ver un poco de los tipos de las raíces griegas y latinas. Entonces vamos a ver primero que la raíz es la parte que contiene el significado general de una palabra. Esto hace que mantenga pues un parentesco, esto hace que podamos decir, bueno, esta raíz es griega o esta raíz es latina. Y en el español tenemos muchísimas palabras que provienen del griego y del latín. Aquí vamos a poder ver varios ejemplos de las palabras que podemos encontrar de las raíces griegas. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, muchas de las ciencias que tenemos en el español vienen del griego y del latín. Entonces, antropo, anti, auto y así sucesivamente. Todas estas palabras vienen del griego. Listo. Entonces ustedes podrán ver que si ustedes buscan algunas palabras dentro del diccionario van a decir
esta palabra proviene del latín que significa tal, ta, 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 ta. Entonces, este significado lo podemos ver gracias a la etimología. La etimología, lo que les decía, es la que se encarga de estudiar el origen de las palabras. Aquí podemos ver más ejemplos de lo que sería la etimología de una palabra o el significado de una palabra a partir de su historia. Entonces acá tenemos derecho. Derecho proviene del latín, que significa directus, que es básicamente recto o rígido. Matemáticas, que viene del griego, mantano, que significa pensar o aprender. Economía, que también proviene del griego, que significa oikos, que básicamente refiere a casa o la administración de una casa. Entonces, como podemos ver, muchas de las palabras que conocemos hoy en día provienen de Grecia y de Roma y tienen una gran influencia en cómo hablamos y cómo nos comunicamos hoy en día. Bueno chicos, como les comenté al inicio, todo esto que vimos en este video tiene que quedar consignado dentro de sus cuadernos de castellano, por favor. Muchísimas gracias. Cualquier duda o inquietud la estaré recibiendo a través del grupo de WhatsApp. Feliz día.